Excelente, ¿no? Contento de tener esta oportunidad, hermano Alejandro. Muchas gracias. Es una bendición para mí poder estar en esta noche con ustedes. He estado desde que el hermano me compartió la bendición de poder estar con ustedes. He estado pensando en qué es lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros específicamente. Y quiero que de esa manera pues podamos orar por este mensaje para que Dios sea el que hable a nuestras vidas a través de su palabra. La palabra de Dios es importantísima y la palabra de Dios es algo fundamental en la vida del ser humano y especialmente para el cristiano. Entonces, quiero que oremos. Padre Celestial, en este momento, a esta hora del día, queremos agradecerte por darnos el tiempo, darnos la salud, darnos la vida, darnos, Padre, la tecnología y el permitirnos el poder estar juntos ante tu presencia. Y Padre, la súplica en este momento es de que sea usted el que a través de su santa y bendita palabra nos hable a cada uno de nosotros lo que usted, oh Dios, quiere plantar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos, Padre, ser edificados ante todo y que podamos, oh Dios, compartir su santa y bendita palabra siempre con otros, cada vez que la escuchamos. Y que haya transformación a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Alejandro, una preguntita. Sí, hermano. ¿Quién le compartió lo de mi abuela? Papá. Ya, gracias, gracias. Mi abuela ha sido una persona que fue muy influyente en mi vida, muy especial, tengo unas memorias muy especiales. Tenía la esperanza de volverla a ver. Y ha sido algo difícil pensar que ya no la voy a volver a ver. Pero difícil porque por todos esos sentimientos encontrados, esos sentimientos difíciles que pueda uno experimentar con un ser que uno quiere, con un ser que uno ama, ¿sí? Una persona que ha influido en la vida de uno. Y Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado o no le ha pasado, pero Dios tiene siempre un mensaje para todos nosotros en el momento indicado, en el día indicado, a la hora indicada. Este domingo que viene tengo que dar la enseñanza bíblica también en la iglesia. Y la manera como me gusta edificarme y edificar a mis hermanos es a través de un currículum, tener un plan de enseñanza siempre. Enseñanza 1, enseñanza 2, 3, 4, los temas específicos, las series específicas. Y siempre está puesto en oración y de esa manera Dios trabaja en el momento indicado en la vida de cada uno de nosotros. Este mensaje está titulado Puedo ir a Jesús. Puedo ir a Jesús. El punto bíblico, el punto fundamental que quiero que compartamos en esta noche es que mucha gente en los evangelios acudió a Jesús en busca de su ayuda. Mucha gente acudió a Jesús. Y esta lección nos va a ayudar a entender a cada uno de nosotros que también nosotros podemos ir a Jesús. Podemos ir a Jesús en momentos
de dificultades, en momentos de tormentas, en momentos de enfermedad, en momentos de pérdida material, pero también la pérdida física, como es la muerte. El mundo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros trabajos están siendo afectados por la economía, por la política, por la enfermedad, por muchas cosas. Podemos ir a Jesús. Ustedes conocen el texto bíblico de Mateo capítulo 11, versículo 28. Las lecturas que yo voy a estar haciendo son lecturas de la nueva nueva traducción viviente. ¿Ok? Dice la escritura de Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Vengan a mí, dice Jesús. Yo he escuchado a muchas personas decir, estoy cansado de esto, estoy cansado de esto, estoy cansado de esto, estoy cansado de esto. Yo he conocido muchas personas que tienen muchísimas cargas. Yo no conozco sus vidas. Pero Jesús dice, si estás cansado, si tienes cargas, yo te voy a dar descanso. Al final, usted tiene que saber qué pudo usted conocer en esta noche a través de esta lección. ¿Qué sintió o qué va a sentir? Para que usted tome una decisión de qué es lo que usted quiere ser al final, con lo que Dios está colocando en su corazón en esta noche. Si quiere, tome notas. Tan solo dilo. Podemos ir a Jesús. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 13, nos dice a nosotros acerca de la fe de un oficial romano. Si ustedes recuerdan esa historia, es una historia que Jesús regresa a Capernaum y un oficial romano se le acerca y le ruega, le dice, Señor, mi joven siervo está en cama, está paralizado y está con terribles dolores. Jesús le contesta, iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia, mire bien lo que dice, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¿Quién dice estas palabras? Un oficial romano. Si tú dices la palabra, él quedará sano. Él quedará sano. Al oírlo, dice la historia bíblica, que al oírlo Jesús quedó asombrado y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Imagínense, el pueblo de Dios, lo que sería el día de hoy la iglesia. Jesús está diciendo, en todo Israel estoy asombrado, no he visto una fe como esta. Y Jesús le contesta, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Qué le parece esa historia bíblica? El poder de la palabra. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 1 nosotros vemos el poder de la palabra. Y es que la palabra tiene un poder grandísimo. La palabra puede crear, pero la palabra también puede destruir. Si usted ve en Génesis capítulo 1, Dios dice, hágase esto, hágase esto, hágase esto, hágase esto. Y todo lo que Dios dijo que se hiciera, se hizo. La palabra tiene poder. Amén. Tiene poder. También la Biblia, así como Dios ha hecho este milagro a través de Jesús, tan solo dilo y quedará sano. Mire bien que en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, encontramos otra historia bíblica que enfatiza la posición en la que se encuentra Jesús y las personas que están alrededor. Dice la palabra así,
Pronto la casa donde se hospedaba estaba llena de tantas visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a esta persona, y cuando Jesús regresó de Capernaum varios días después, dice que se corrió la voz de los que de que había vuelto a casa. Y vemos que estos 4 hombres que narra la Biblia, cuando Jesús llega a esta casa, estos 4 hombres lo llevan, hacen un agujero en el techo. Yo quiero que usted piense un momento en eso, porque yo quiero transportarme a ese tiempo y pensar, Jesús está predicando en una casa, la casa está llena, la gente se está motinando, está ahí para escucharlo a él, ¿cierto? Está ese hombre paralítico, dice 4 hombres, algunas versiones de la Biblia dice 4 amigos, llevan a este hombre, abren un agujero, ¿pidieron permiso? No lo sabemos, pero que hicieron un hueco, hicieron un hueco, lo bajan por el techo y está ahí. Interesante cómo Dios obra, cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Jesús está ahí. Y vemos nosotros de una manera muy, pero muy, muy especial lo que Jesús está haciendo en la palabra. Mire bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla ahí que tengo? Con el texto bíblico, ¿lo ven? Sí, sí. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, mire bien. Dice la palabra que como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla junto delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Este hombre está paralítico, este hombre está buscando sanidad. Estos jóvenes que lo han llevado a él, lo llevan con un propósito específico, y Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Y los que están ahí, que son los expertos en la doctrina, los que conocen la palabra, dicen que es esto. Dice la escritura claramente que algunos maestros de la regla religiosa estaban pensando: es una blasfemia, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Ustedes lo creen, mis hermanos? ¿Cuántas veces cuando yo estaba en Colombia yo escuché que lo perdone Dios, que Dios es el que perdona? Hay cosas imperdonables, ¿sí o no? Y más si lo hieren a uno, y más si hieren a la persona que uno ama, a la persona que uno quiere. Es difícil perdonar, no es fácil, seamos sinceros. No es fácil. ¿Queremos que nos perdonen? Sí, queremos que nos perdonen. El mundo necesita perdón. La gente, por muy mala que sea, siempre quiere perdón. La historia nos dice que en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Mire bien, sin que ellos dijeran lo que estaban pensando, Jesús supo lo que estaban pensando, así que les pregunta: ¿por qué cuestionan en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos, dice la palabra. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Piensen en un ser querido, cada uno de ustedes, que tenga una lesión física grave, que tenga COVID, por ejemplo, o que tenga cáncer, qué sé yo, o que haya pasado por ahí. Imagínense cómo sería la vida de esa persona y de su familia si ustedes tuvieran la capacidad de sanarla. ¿Hay alguna razón por la que ustedes se nieguen? Si usted tiene la capacidad de sanar a esa persona, ¿usted se negaría a no sanarle? Aquí encontramos eso. Estos hombres buscan sanidad para una persona paralítica que no puede caminar específicamente. Jesús no lo sana. En primera instancia, Jesús lo que hace es decir: tus pecados son perdonados. Y Jesús concluye diciendo: ponte de pie, toma tu camilla y camina, vete a tu casa. A veces lo que estamos buscando no es lo más importante, y es lo que vamos a aprender en esta noche. Cuando empezamos a reconocer nuestro pecado, podemos ver a Jesús como nuestro Salvador y empezar a obedecerlo. ¿Cuál es nuestro mayor problema y cómo lo maneja Dios? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús a los fariseos que seguían enojándose con él aquí en este texto bíblico? La historia del paralítico sanado por Jesús después de milagros de sanidad que hemos visto, quiero que nos enfoquemos en algo más importante detrás de ellos, de esos milagros. Pensemos en las cosas, realmente pensemos en las cosas que les gustaría a cada uno de ustedes que Jesús arreglara en sus vidas. ¿Qué necesita usted en estos momentos que Jesús le dé la solución, que Jesús le arregle la vida? Si Él se presentara un día y dijera: pídame que le solucione lo que quiera, ¿qué le pediría usted a Jesús? ¿Qué le pediría? ¿Y por qué? ¿A qué obstáculos se enfrentó el paralítico en su intento de ser sanado? Multitud, obstrucciones, humillación, dolor, vergüenza, incomodidad. Quizás abrieron el hueco en el techo sin permiso y quizás esa deuda la tiene que pagar. No sé. ¿Cómo logró él estar frente a Jesús? Aquí hay algo bien importante en esta pregunta. Yo diría: amigos de verdad. ¿Quiénes son? La pregunta es: ¿soy un amigo de verdad? ¿Eres un amigo de verdad? Un amigo verdadero lleva a alguien más a Jesús. Imagínense que están en casa con Jesús, están rodeados de gente común y de funcionarios y maestros judíos que escuchan a Jesús hablar sobre el reino de su Padre. ¿Qué esperarían de Jesús? Tanto ustedes como los demás en la casa, cuando el paralítico baja por una abertura en el techo. ¿Cómo creen que habían reaccionado a la declaración inicial de Jesús? Ay, gracias Jesús por decir tus pecados me son perdonados, pero realmente lo que yo quiero es caminar. A eso vine, a eso vine, a nada más. Para los líderes judíos, sanarlo milagrosamente en el nombre del reino de Dios era una cosa, pero perdonarlo, eso era ya como cruzar la raya. Ya es otra harina de otro costal, ya es otra cosa. Y aquí
el escritor de Marcos presenta al primero de varios oponentes a los que Jesús se enfrentaría. Estos escribas, estos maestros de la ley, criticaron mentalmente que Jesús haya perdonado los pecados del paralítico. Imagínense, ¿no le ha pasado a usted de repente que usted perdona a alguien, pero alguien más no lo perdona? ¿Ha tenido usted esas experiencias? Reaccionar así nunca funcionó para los opositores, ya que Jesús sabía siempre lo que pensaban. Jesús sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Los espectadores esperaban que Jesús se ocupara de las necesidades físicas. Está paralítico, está enfermo, esto es lo que necesita, hay que sanarlo. Jesús ya era famoso por los milagros que estaba haciendo, pero Jesús, que vino por los perdidos, se ocupó, escuche bien, de su necesidad más crítica, el perdón de los pecados. De eso se ocupó primero Jesús. ¿Qué tan importante es su pecado, nuestro pecado, para cada uno de nosotros? ¿De qué forma la perspectiva que tiene de su pecado refleja la visión que Dios tiene de él? Reflexionar sobre aquellos pecados, hay que reflexionar sobre aquellos pecados que uno tiende o que tienden a minimizar, a ignorar o a justificar. Si pudieran elegir, ¿preferirían ustedes la sanidad física de una enfermedad o de un mal grave o el perdón de los pecados? ¿Qué prefieren? ¿Qué preferimos cada uno de nosotros? Mire bien, al sanar también las piernas del paralítico e invitarlo a levantarse y a caminar, Jesús confirmó su capacidad para sanar su quebrantamiento espiritual. Y a medida que seguimos el ministerio de Jesús, note con frecuencia o la frecuencia con la que él conectó la apariencia externa con la experiencia interna en el corazón. Cuando Jesús declaró sanidad sobre el paralítico, se refirió a sí mismo de una manera nueva, diciendo: Jesús, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. La idea principal aquí es que reconozcamos nosotros nuestra condición natural, que reconozcamos y nos examinemos en dónde estamos fallando y poder ver a Jesús como nuestro Salvador y empezar a obedecerlo. Que nuestra mentalidad cambie, entender que solo Jesús ofrece el alivio que anhela todo el mundo. El perdón. Que haya un cambio de corazón. Sentir el alivio genuino que ofrece Jesús a través del perdón. Un cambio de vida. Que nosotros empecemos a obedecer como resultado del perdón de Jesús. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a pensar qué usted conoce ahora de esa historia diferente, porque estoy seguro que usted ha escuchado esta historia muchísimas veces, pero no sé si usted ha escuchado esa parte de que Jesús, para él primero es más importante lo interno, el corazón, el perdón de pecados, más que la sanidad. Estoy ahorita compartiendo con ustedes la palabra y me encanta. Lo único que puedo pensar también al mismo tiempo es ese dolor ahorita de pensar en mi abuela, que quería que fuera sana, quería volverla a ver. La voluntad de Dios se hizo. Para Dios es más importante el perdón que la sanidad. La sanidad física es algo secundario. Las cosas de este mundo, Dios no las quiere dar.
pero son secundarias. Mire bien que como esta historia, hay muchas otras historias que se conectan. Jesús sana en respuesta a la fe. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 22 al versículo 42, la Nueva Traducción Viviente nos narra los hechos de dos personajes. Dice la escritura en el versículo 22. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, dice, y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca se mejoró. ¿Nos identificamos con esta historia? Vamos y pagamos y estamos viendo médicos, pero nunca lo mejoramos o nunca se mejora. Yo he escuchado la expresión, no sé realmente, no sé mucho, pero he escuchado la expresión de que las EPS y ahora la nueva PS y que ninguna sirve, ni la vieja ni la nueva, ¿sí? No sé si ese sea la experiencia de ustedes, pero esa era la condición de esta mujer. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca se mejoró. De hecho, dice la Biblia, la historia bíblica dice que se puso peor. Y ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tomó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira, a la multitud que te está apretujando por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Jesús, ¿ok? ¿Quién me ha tocado? ¿Hemos escuchado esa historia bíblica anteriormente? Sí, es como si escucháramos nosotros en Colombia, en Cali es el Transmilenio. No, en Bogotá es el Transmilenio y en Cali es el mío. Y están así bien apretujados y yo escucho las noticias de RCN aquí en la casa a veces y hay denuncias de que hombres tocan a las mujeres en los buses y están bien, pero ellas sienten que alguien las está tocando. En otras palabras, las están manoseando, ¿cierto? Hombres corruptos, hombres enfermos, hombres con necesidad de cambio en el corazón, hombres con necesidad de Cristo en sus vidas, de Jesús. Pero en este caso, vemos en la historia bíblica que Jesús es el que siente que alguien lo tocó. Hombre, Señor, pero es que no es que todo el mundo te está amontonando. Todo el mundo te está tocando. ¿Por qué preguntas quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando hacia alrededor, versículo 32, para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer asustada, dice la Biblia, mire bien la descripción. Esto es bien importantísimo. La mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho y le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Mire bien, ¿cómo el saber
esa verdad de ese texto bíblico influye en su forma de pensar? ¿Cómo influye esta narrativa bíblica de estos acontecimientos, de estos hechos, en sus emociones y en sus acciones? ¿Cómo pueden, eh, cómo pueden ustedes recordarse a sí mismos regularmente que nadie está fuera del alcance del amor sanador de Jesús? ¿Cómo esta narrativa, esta historia bíblica puede influir en la forma en la que tratan a quienes le rodean? Sabemos que más adelante Jesús está diciendo en el versículo 37, y conocemos nosotros la historia de que Jesús llega a esta casa y Jesús llama a ciertas personas en particular, no los llama a todos. La niña está tendida, la niña está acostada. Jesús le dice, niña, levántate. Esa expresión niña, en el origen que se escribió, es como decirle mijita, es hablarle con cariño, es hablarle con amor. Dice que tenía 12 años. Levántate. Enseguida se puso de pie. Los presentes quedaron conmovidos y quedaron totalmente asombrados. Hay dos cosas en una sola historia en este párrafo bíblico. ¿Qué notaron ustedes en la actitud de la mujer con el flujo de sangre hacia Jesús? ¿Cómo compararían la confianza de ella en él con la forma en que los discípulos miraron a Jesús cuando los discípulos y Jesús se encontraban en el mar de Galilea en esa tormenta? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué le pasó a ella al tocar el manto de Jesús y cómo le responde Jesús? Tal vez estén en una situación como la de esta mujer, no lo sé. Quizás a pesar de que aman y siguen a Jesús, la vida los está oprimiendo en estos momentos. Quizás esa sea su condición. Tal vez sientan que han fallado ustedes como padres, como esposos, como amigos, como empleados, como cristianos, como discípulos. Tal vez han fallado muchas veces. Que no merecen la atención o la ayuda de Jesús. Pero la imagen aquí de Jesús es que la imagen de Jesús que nos brinda este pasaje es la de un Salvador que es compasivo, que es amoroso y que está listo para responder incluso a la fe más pequeña. Jesús quiere estar con ustedes. Jesús quiere estar con nosotros. ¿Cómo influye en sus vidas cotidianas el hecho de que Jesús quiera estar con ustedes? ¿Qué pueden hacer para recordar a lo largo del día, de mañana, la verdad de un Salvador amoroso y compasivo que quiera estar con ustedes? Ante el temor, hermanos, Jesús es suficiente. Ante la tribulación, la tormenta, Jesús es suficiente. Para Jesús todos los problemas tienen solución. Les mencionaba a ustedes acerca de la tormenta en el mar de Galilea. Y ustedes conocen esa historia. Los discípulos tienen miedo y Jesús dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Mire bien que los discípulos sabían lo que era estar en el mar, eran pescadores, conocían las tormentas.
¿Cómo creen que hubiera sido experimentar esa tempestad? Aquí aprendemos varias cosas. Yo quiero que se enfoque en que usted y yo y cualquier otra persona, sea la condición en la que esté, tribulación, angustia, enfermedad, hambre, problemas de cualquier índole, inclusive la muerte, como me encuentro yo ahorita en estos momentos, puedo venir a Jesús, puedo llegar a Jesús, usted puede estar con Jesús. Vimos a este oficial romano que dijo, solo di la palabra y él será sano. Pero él vino a Jesús y tuvo fe. ¿Se pillan? ¿Se dan cuenta? El poder de la palabra de Jesús. El poder de la palabra de Jesús de poder decirle a un paralítico antes que la sanidad física, tus pecados te son perdonados. El poder de la palabra de Jesús de poder decirle a esa niña que ya está muerta, levántate, camina. El poder de la palabra de Jesús de estar con sus discípulos. Y hago énfasis, con sus discípulos. Y decirles a ellos, en medio de la tempestad, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y Jesús dice, calma, enmudece. Esa expresión va de la mano con una historia que se dice y se narra antes de la tempestad. Cuando Jesús expulsa esos demonios y se van en los cerdos. ¿Recuerda esa historia? Sigue la de la tempestad. Y es lo mismo, calla, enmudece. Es como si, en el origen de la palabra, es como si le está poniendo un bozal. Los discípulos ya habían visto que Jesús hacía sanidades, hacía milagros, pero no habían visto nunca que Jesús tuviese poder sobre la naturaleza. Y Jesús hasta en eso tiene poder cuando habla. Pero lo más interesante aquí es que los personajes son un oficial romano, que los personajes son 4 hombres cargando a un hombre desconocido, paralítico, que los personajes son una mujer con un problema físico de muchos años buscando soluciones y que no la ha encontrado. Los personajes son una niña que no tiene nada que ver con Jesús. Los personajes son, y aquí está la diferencia, los que no son discípulos, los que he mencionado, y los que son discípulos. Y a veces los que son discípulos no creen en Jesús y en el poder de su palabra. Como Jesús es un Dios compasivo y poderoso, podemos y debemos acudir a Él con nuestras preocupaciones y con nuestras necesidades. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que tener la seguridad de que Jesús está con nosotros en todas las circunstancias. En todas. Tenemos que cambiar el corazón, sentir gratitud por la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso nos va a llevar a cambiar nuestra vida, a enfrentar nuestros temores con la fe de que Dios es nuestro refugio. Sí, podemos ir a Jesús y Él nos invita. Vengan a mí. Vengan a mí. Podemos ir a Jesús, mis hermanos. Gracias por darme la bendición en esta noche de poder compartir con ustedes. Espero que... Amén, hermano.
que hayan sido edificados, mis hermanos, en esta noche. No, Pensemos y gracias, gracias, Dios primeramente, gracias, hermano Jairo. Vamos